Formemos discípulos para Jesús. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 192, conociendo y viviendo la palabra de Dios. En esta ocasión quiero animarte a que podamos seguir leyendo ahí el libro de Hechos, ahora del capítulo 8, versículo 1 al capítulo 15, versículo número 35. Y quiero invitarte a que podamos analizar un poco un fenómeno muy particular que, bueno, a lo largo de la historia podemos ir viendo. Y es que después de la iglesia primitiva, debido pues, a los diferentes tipos o maneras de interpretar o querer interpretar las escrituras, pues particularmente buscando siempre los propios intereses, pues surgieron muchísimos grupos pues que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. También, bueno, pues considerando la inmoralidad y tratando de aplicar la palabra de Dios para justificar pues muchos actos que el mundo estaba promoviendo en las diferentes épocas. Bueno, pues la iglesia de Cristo tuvo que pues esforzarse y esmerarse en cuidar bien lo que se estaba enseñando. Es algo que aún en nuestros días es muy importante que consideremos. No se trata de lo que yo quiera interpretar o lo que yo quiera ver o lo que a mí me gustaría que la escritura dijera. Y es por eso que la iglesia debe buscar constantemente pues capacitarse en la lectura de la palabra de Dios, conocer perfectamente la palabra para que no nos dejemos engañar por cualquiera que venga y nos quiera decir que en la Biblia dice esto o aquello de acuerdo a su propio interés. Entonces, pues es nuestra responsabilidad como cristianos, como creyentes, pues buscar el discipularnos pues para Jesús. Es importante que las personas que evangelicemos, que les hablemos de la palabra de Dios, sean confirmadas en su fe y también del mismo modo, si yo he conocido del Señor, lo he aceptado en mi corazón, pues es mi responsabilidad también buscar pues que me estén enseñando en la iglesia en donde conocí del Señor y que me sigan pues ayudando a crecer y a madurar en Cristo. Esta semana estamos buscando contestar a la pregunta, ¿cómo ser una iglesia que impacte a su comunidad? Y es precisamente en estos capítulos que vamos a leer que vamos a observar algo muy interesante, muy importante, y vamos a buscar ahí en Hechos capítulo 14, versículo 22, que dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es así que la iglesia primitiva, y en particular, pues aquí cuando vamos hablando del ministerio que fue llevando Pablo, al igual que él también buscó confirmar a las personas que iban pues conociendo del Señor. ¿Y cómo es que se va dando este proceso de confirmación? ¿En qué consiste? Bueno, podemos ver en estos capítulos algunos aspectos que tienen que ver con cómo formarnos como unos buenos discípulos. Y en primer lugar es que debemos de identificar que nuestra tarea pues tiene que ser, sí, predicar, pero eso solamente es lo primero, eso es lo inicial. Todavía cuando una persona recibe a Cristo, hay mucho camino por recorrer. Y es por eso que debemos nosotros, siempre que una persona conoce de Cristo, bueno, predicarle, pero seguirle ayudando en su crecimiento, pues para que no nada más se conviertan, sino que se bauticen y además sigan creyendo en el Señor. En segundo lugar, también algo que tenemos que identificar es que Satanás buscará arrebatar la semilla que ha sido sembrada en los corazones. Por lo tanto, nuestra labor es proteger a quienes han recibido a Cristo y el enemigo quiere apartarlos. En tercer lugar, algo que también tenemos que hacer es involucrar a las personas en la obra. Cuando una persona recibe a Cristo es bueno irles enseñando, que vaya creciendo, pero que también tenemos que irlo incorporando en las diferentes actividades que tenemos y no solamente como una persona que asiste. Eso es al principio.
Después tenemos que involucrarlo para que también poco a poco vaya creciendo y también formando a otros discípulos. Es importante que busquemos que las personas vayan madurando, que las personas no se conformen con solo asistir a la iglesia. Es necesario pues hacerles la invitación a involucrarse, porque la iglesia precisamente está formada por creyentes pues que están madurando y que se multiplican, es decir, que se reproducen, como vemos ahí en el capítulo 14. En cuarto lugar, también hay que enseñarles, pero algo muy importante, la enseñanza no nada más debe ser teórica, la enseñanza que le demos a un nuevo discípulo, a un nuevo seguidor de Cristo, tiene que ver con nuestro propio ejemplo. Nuestro propio ejemplo de vida es la que tiene que demostrar, que ejemplificar precisamente lo que significa temer a Dios. ¿Cómo va a aprender un nuevo discípulo? ¿Cómo madurar? ¿Cómo ir creciendo? ¿Cómo ir aprendiendo el temor de Dios? Pues viéndolo principalmente en nosotros. Nosotros debemos ser ejemplo de justicia, de lealtad, de confianza en Dios, para que entonces aquellos que se van añadiendo observen el ejemplo que les damos de vida y también quieran crecer así para el Señor. Yo recuerdo que cuando conocí del Señor, pues algunos años después, alguien me tomó para discipularme y me recuerdo que pues me gustaba mucho estudiar la palabra de Dios y me encantaba ser muy radical en todo lo que yo aprendía. Entonces cuando yo vi la regla de oro, empecé a ver pues, que debemos nosotros ver ahí en el Sermón del Monte, que hagamos con los demás lo que quisieran con nosotros. Y entonces yo un día fui decidido y entonces empecé a observar quién necesitaba ayuda. Y yo recuerdo que pues ya iba a terminar en ese entonces el curso, el año pues escolar, y entonces vi que había un manual que estaba incompleto por el nombre de una persona, una chica que no había hecho nada en todo el año. Y entonces yo sentí en mi corazón, ¿cómo aplico este versículo? Y entonces dije, ya sé, voy a hacerle la tarea a esta persona, no le voy a decir que yo lo hice, es más, ni siquiera la conozco, no sé ni quién sea. Y entonces recuerdo que toda esa tarde me dediqué a resolver el manual, a contestar todo, y al siguiente día lo llevé sin que nadie se diera cuenta. No supe qué es lo que sucedió, no sé realmente qué haya pasado, pero después yo le platiqué esto a mi discipulador, a mi profesor, y él me dijo, Arturo, es que no se trata de que hagas esto, y él me empezó a explicar pues que debemos pues de ayudar, pero de otra manera, de una manera en la que nosotros podamos enseñarle algo a alguien, y no solamente haciéndole el trabajo que no ha hecho. Entonces, eso me ayudó mucho y me di cuenta que, bueno, estaba yo con muchas ganas de ayudar, de servir, pero también tenía que saber cómo hacerlo, cómo ayudar a las personas. Y eso es lo que hace un buen discipulador o un buen mentor, un buen maestro. Nos va enseñando cómo aplicar la palabra de Dios. Es importante que nosotros leamos la palabra, que nosotros pues recibamos la instrucción directamente de Dios, pero también, bueno, el Señor nos pone a personas que nos ayudan. Entonces, pues bueno, esta es una experiencia que me ha pues llenado mucho en mi corazón el saber que alguien estuvo al pendiente de mí, y ojalá y tú también lo hagas con otra persona. Finalmente, quiero decirte que no debemos imponer cargas a las personas que estamos enseñando, y sobre todo cargas que no podemos llevar nosotros mismos. Esto lo dice muy claramente Jesús, y Él precisamente por eso es que dice que seamos ejemplo, y un buen discipulador o un buen maestro pues debe de enseñar de tal manera que el estudio de la palabra de Dios sea algo que traiga gozo, no carga, porque esto es lo que hacían algunos religiosos en la época de Jesús, y bueno, finalmente el Señor no se agrada de que nosotros estemos obligados a llevar cargas o que nos estén presionando. Debemos de hablarles a las personas con amor, exhortarles en amor, orar mucho por ellos para que sean unos buenos discípulos del Señor. Pues esta es una hermosa enseñanza que tenemos. Yo quiero animarte a que seas un discípulo bueno, que siga a Jesús, pero que también se multiplique enseñando a otros. Que el Señor te bendiga, y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.